Bienvenidos a todos. Un programa más, episodio 09. ¿De qué hablamos hoy? Va a estar bien interesante este tema, va a estar bien controversial, pero es algo que yo creo que todos debemos de educarnos muy bien para poder tener un discernimiento con conocimiento. ¿De qué hablamos hoy, Xochitl? Bien, hoy vamos a hablar del uso de la PAE, que es la pastilla anticonceptiva de emergencia, y para ello tenemos a un invitado que es un conocedor del tema, un experto en la materia y bueno, que sea ver a quien lo presente. Claro. Hola, ¿qué tal, chicos? Como siempre, contenta de verles y por supuesto, ahora más porque se trata de un amigo que lo quiero con el alma y qué mejor para que nos despierte o nos quite ciertas dudas que tenemos sobre este tema que ha causado tanta controversia sobre el uso de la PAE. Hola, doctor, ¿cómo está? El doctor Marcio Rodríguez. Buen día, ¿cómo estamos? Aquí siempre tratando de aportar un granito de arena para que nuestro pueblo esté claro con los temas y deje de escribir una historia falsa y pensar de que no podemos hacer las cosas solo porque no se puede, porque no se quiere o porque no intenta hacerlo, ¿verdad? Y la idea es eso, aclarar todas esas dudas y dejar un panorama más amplio a manera de que digan, bueno, tenía razón o no, al contrario, hacerlo más ofuscado y decir, no tenía razón. Pero la idea es aclarar y guiar por el camino correcto a estas generaciones nuevas que vienen. Perfecto. Bueno, antes de empezar con el tema, si es o no es correcto, si se puede usar, si no se puede utilizar, creo que tenemos que definir qué es la PAE, ¿no? O sea, específicamente, ¿de qué se trata esta píldora? No sé, ¿qué es exactamente? Porque mucha gente dice, no, es que es una píldora abortiva. Otros dicen, no, es que esto te va a causar problemas, esto es pecado, dicen algunos. ¿Qué es esta píldora? Bueno, primero todos los anticonceptivos tienen su forma de actuar. Esto es una píldora, este es un mecanismo de anticoncepción caracterizado por una descarga hormonal. O sea, es prácticamente las mismas pastillas anticonceptivas, nada más que la cantidad de hormonas no es la misma que se hace en los anticonceptivos que se toman diario. Simple y sencillamente es una descarga más fuerte. Los componentes lo que hacen es evitar la fecundación, nada más. Entonces, es más que todo la estimulación de hormonas, ¿verdad? A la hora de la ovulación para evitar que el óvulo y el espermatozoide se unan, nada más. Bueno, ¿Por qué? Perdón. No, lo que pasa... No, doctor, sigue. Lo que pasa es que a veces utilizamos mucho el término abortivo. Entonces, hay que saber diferenciar entre abortivo, lo que es el aborto, ¿verdad? El aborto es la interrupción de un embarazo cuando el feto está viable. ¿Ok? ¿Comienzo ya o espero sus preguntas? No. Dele. Bueno, es que era precisamente de eso lo que yo le iba a preguntar, porque las representantes de Provida dicen que la PAE es una tragedia para la mujer porque es abortiva. Bueno, la definición de aborto, interrupción de un embarazo cuando el feto o el embrión ya está viable. Ok. Ocurre la fecundación, el óvulo, el espermatozoide, llegan, por eso les digo yo a la gente, cuando está triste o deprimida, ustedes tienen que sentirse especiales. Ganaron en medio de 300 millones de espermatozoides, o sea, tienen que valer la pena, pues. Por eso. El mejor entre 300 millones. Exacto, el mejor de los mejores, o sea, claro. No decir, no, es que gané el quinto lugar y ¿cuántos eran? 10. No, es que gané el sexto lugar y ¿cuántos eran? 6. No. O sea, el mejor de 300 millones. Entonces llega, ocurre la fecundación, ¿ok? Empieza la división celular, se divide en dos la célula, vamos, un día. Pasó un día, claro. Pasó 24 horas, se dividió en 4 la célula. A todo esto no tenemos ningún órgano, ¿verdad? Llega el tercer o cuarto día y se divide en 8 partes, que se llama mórula, cuarto día. ¿Ok? ¿Cuándo se recomienda utilizar la pastilla de emergencia o del día después? 3 días, hasta 72 horas después de la relación sexual. Porque eso creo que es algo, doctor, y como es una pregunta que creo que hay que decirla antes
de verlo cuando ya está la concepción, pero ¿cuánto tiempo después de una relación sexual existe la concepción? Porque mucha gente cree que es que termina la relación sexual y ya hay concepción. Y ya está embarazada. Exacto. Entonces, el asunto es, tenemos que irnos más para atrás. O sea, el periodo, el ciclo menstrual, ¿ok? Viene y me dice la paciente, bueno, doctor, fíjese que a mí me vino la menstruación el 5 de este mes, ¿verdad? De abril. Ok. Entonces yo empiezo a contar 14 días. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. El 18 ella está ovulando. Okay. 14 días después del primer día de la menstruación, o sea, incluyendo el primer día de la menstruación. Entonces, ese día está ovulando, ese día puede quedar embarazada. Los 3 días antes y los 3 días después también puede quedar embarazada. Claro. Entonces, son 7 días de ovulación. Entonces, en esos días no puede tener relaciones sexuales sin protección, de ahí los demás días sí. Entonces, se receta. ¿Por qué se está utilizando y por qué se autoriza? Porque generalmente está dándose mucha proporción en las violaciones, ¿verdad? A menores de edad o personas, bueno, todas las mujeres en todas las edades sufren acoso de por sí, no digamos violación, ¿verdad? Entonces, para eso se está autorizando. No es que, ay, no, que sí, una noche de copas, una noche loca, y ya vengo y ahí tengo la pastilla y saca la ristra de pastillas porque ahora se comercializan en todos lados. Entonces, ya, no, ok. Entonces, no es para eso. O sea, no es para sacarlo de un apuro, aunque sirve. Pero es para eso. Porque mucha gente dice... Ajá. Va a ser controlado. Eso es lo que dice Xochitl. O sea, mucha gente tiene ese miedo y allá lo hacen, en Honduras en el caso específico, es que la van a usar como confites y la van a andar así como dice usted, la ristra en la cartera, para estársela todos los días. Entonces, ese es uno de los miedos, pero ¿puede pasar o no? ¿Puede ser? ¿Cómo se sabe que la están controlando? Si ya ocurre, si no hay control, si se comercializa en el bajo mundo. Ahora es que con una receta médica ya va a poder ir a la farmacia. Y si usted tiene un amigo en la farmacia, la va a poder comprar. Claro. ¿Verdad? Sí. Y la idiosincrasia de mi pueblo es, si una pastilla me cae bien, entonces 2 me van a caer mejor. Entonces van a empezar a tomar 2, que 3, y lo que van a provocar es un desorden hormonal en su cuerpo. ¿Por qué? Porque altera el ciclo menstrual por la descarga hormonal. Les digo, es una descarga más fuerte, el equivalente, podríamos decir, a 10 pastillas anticonceptivas de las que se toman diario, ¿verdad? Para evitar que se produzca la división celular y todo eso. Entonces, ojo. Imagínese usted, doctor. Continúe. No, ya, hágalo. Toda la explicación que usted nos ha dado para hacernos ver que esta pastilla no es abortiva. Y también ha mencionado algo muy que lo trae la PAE, que dice que es una pastilla anticonceptiva de emergencia y ha expuesto también usted algunos casos. ¿Cree usted que en Honduras, especialmente hablo de nuestro país, tanto de preocuparse si ya no está prohibida esta pastilla, debería de hacer ese hincapié en la educación sexual, por ejemplo? Ok, la educación sexual, como comentábamos extra micrófono, ¿verdad? Debe de ser desde el momento en que los jóvenes o los niños preguntan. Porque si ellos preguntan, es porque alguien ya les habló de ese tema. Entonces, y si uno no les contesta con la verdad, van a ir a preguntarle a quien no sabe. Y les va a decir una burrada, les va a decir algo que no tiene nada que ver con la verdad y lo van a creer. ¿Verdad? Entonces, vaya, o incluso se dio hace unos años, creo que 10 años, en los colegios y todo eso, sobre las relaciones sexuales. ¿Verdad? Esto va a sonar un poco fuerte y decía, no, es que a mí me dijeron que no tenía que tener relaciones sexuales por la vagina porque iba a quedar embarazada. Entonces lo hago. ¿En serio por decía detrás. eso en los colegios? Claro que sí. Wow. Claro que sí. Entonces, lo que estaban haciendo los jóvenes es tener relaciones sexuales por vía anal. Ya. Para no quedar embarazadas y mantener su virginidad intacta. Sí, o sea, sí, bueno, te lo voy a decir que desde el tiempo que estaba en el colegio, había esa idiosincrasia. Dices, bueno, si es anal, no, seguís siendo virgen. Sí, exacto. O sea, eso ya es, estamos hablando de cuando yo estaba en el colegio hace
20 años más. En los años 1600. En los años 1600. Sí, y sigue pasando ahora, en el siglo XXI, 2023, y todavía estamos con esa idiosincrasia de, o sea, esas creencias y que las dicen como educación en los colegios. Sí. Pero eso más que todo en pasillo, ¿verdad? En los mismos estudiantes, pero exacto. Yo digo que, como lo comentábamos también antes de comenzar el programa, decíamos que Honduras está, como podemos decir, en taparrabos en temas de sexualidad, porque siempre es un tabú hablar de cualquier tema de sexualidad en Honduras. Entonces, yo creo que las autoridades, antes de ponerse a aprobar este tipo de cosas, porque también lo del aborto es algo que ya lo veo a venir, antes de ponerse a aprobar, porque no estoy en contra de aprobación de este tipo de leyes en casos de emergencia, pero hay una falta de educación sexual que no se está poniendo sobre la mesa para que exista en las escuelas y colegios. Ahora, eso ya se aprobó aquí y ya se está implementando. Uh-huh. El asunto es de que tenemos la mala costumbre de leer algo o informarnos de algo, pero interpretarlo a nuestra manera o a nuestra conveniencia. Entonces, eso hace que se trastorne todo el fondo del tema y decir, bueno, no puedo tener relaciones sexuales por esta vía, lo hago por la otra, porque así no quedo embarazada, sigo siendo virgen, me guardo para el matrimonio y empezamos a especular. Entonces, la juventud, toda la juventud tiene el conocimiento a la mano y saben de las cosas. Pero ¿qué es lo que pasa? La generación que está gobernando, en este caso sería la generación X, todavía está con el pensamiento arcaico de que hay que mantener ciertos valores, entre comillas. Yeah. Cuando lo que hacemos es tapar con un dedo el sol, creyendo que estamos haciendo algo bueno. Como decir, no aprobemos esto porque nos van a caer encima y todo el mundo empieza a opinar, pero porque tiene boca o porque tiene voz, pero no porque tenga razón. ¿Verdad? La educación sexual debería ser abierta para todos, desde el momento en que ya tienen entendimiento, yo diría 5º grado de primaria, ¿verdad? Que ya tienen entendimiento y ya han tenido acceso a la información de internet, entonces comenzar la educación sexual. Sí, porque hay mucha gente que dice, bueno, entonces, ¿por qué aprobaron la PAE si no, lo que tienen que hacer en vez de aprobar la PAE es utilizar otros métodos anticonceptivos, la abstinencia, no tener relaciones sexuales antes del matrimonio? Sin embargo, yo creo que en nuestro, si lo estamos hablando porque eso es un tema caliente ahorita en nuestro país, en Honduras, la gente, bueno, el embarazo adolescente, eso es ya creo que más que dicho, o sea, en Honduras hay mucho problema con esto, y dicen, no, pues que no hay que tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Bueno, como podemos ver, y es una opinión muy personal, no funciona, porque las personas siguen teniendo relaciones sexuales muy jóvenes y siguen teniendo embarazos. Entonces, pero otros dicen, bueno, entonces hacemos otros métodos anticonceptivos, pero igual no está funcionando. Entonces, ¿qué hacer? La PAE vendría siendo un método un poco radical. ¿Será que, como dice Xochitl, tenemos primero que empezar por una educación y después por esto de la PAE, o viene de la mano? La aprobación de la PAE se hace más que todo enfocándose en los casos de violación, en los cuales, por eso hay un protocolo a seguir, ¿verdad? Una joven, una dama violada, entonces hay un protocolo de examen forense y todo eso. Entonces, en ese periodo de 72 horas, inmediatamente se le da la pastilla de emergencia, ¿verdad? Para que no quede embarazada. Imagínense ustedes lo traumático, ya entrando a la parte psicológica, para una niña, porque ahora siempre se ha dado, una niña que fue violada a 14 años, ¿verdad? Y fue violada, quedó embarazada porque ya estaba viable para salir embarazada sus órganos reproductivos, y criar una criatura que es producto de una violación y estarla viendo y acordarse de que fue agredida sexualmente. Ok, que solo quede con el trauma de la violación, se puede superar con terapia y todo, pero estar viviendo diario y ver crecer el fruto de esa violación es más trauma todavía.
Entonces crea un ambiente de decepción, de autoestima disminuido. Ay, valgo menos porque me violaron, valgo menos porque tengo un hijo producto de esa violación, valgo menos, y empezamos, o sea, un montón de ¿cómo les podría decir? De piezas de un engranaje que se separan, entonces no funciona bien. Cuando van creciendo, entonces empiezan con esa tipo de problema, tipo de idiosincrasia, van pensando y sintiéndose inferiores, sintiéndose menos o diferentes, y llegan al matrimonio a querer formar un hogar, cuando ya aparece el hombre ideal o la persona de la cual se enamoran realmente, en el caso de las mujeres, y no pueden ser plenamente felices, porque existe esa historia atrás, ¿verdad? Y acuérdense que generalmente vivimos en una sociedad tan machista que el hombre llega como el todo y él tiene derecho a juzgar. Entonces la mujer, tengo que contarte algo, fui violada y mi hijo es producto de la violación y no sé si después de esto ya tienen una historia juntos y ya hay un sentimiento, no sé si después de esto todavía te querés casar conmigo. O sea, se le cuenta, pero no se le deja decidir, porque si realmente la ama, la va a aceptar como es. ¿Me explico? Entonces, ya me fui bien ahí adelante, ¿va? No, pero entonces, está dentro del tema, porque por eso podemos... Yo creo que ese es uno de los casos. Pero ¿qué pasa? Yo lo que voy es que yo no creo, sinceramente se los digo, porque en nuestro país nunca se cumplen las leyes. Pueden existir 1.000.000 de leyes y no se cumplen. Entonces, yo no creo que solo sea para este tipo de casos. ¿Qué pasa si nos vamos al otro extremo, doctor? Porque hay muchos casos en nuestro país que el violador no es una persona X que encontró a una niña en la calle. El violador está en el núcleo familiar, entonces viene, ay, la violo, me voy a un extremo que para adultos, ¿verdad? Entonces la violo y digo, no, pero si queda embarazada van a saber que, y qué tal que se den cuenta que fui yo, me voy a ir a comprar una pastilla de estas. Bueno, pero en ese caso, se la doy. Y se la doy, y la niña no habla, no dice nada, y entonces... Pero a veces, inclusive, bueno, yo ahí yo creo que voy a irme del lado del doctor, porque pasa, o sea, bueno, yo prefiero que tenga acceso a la PAE, a la píldora anticonceptiva de emergencia, y que lo haga si pasa esto, a que le empiezan a decir, no, mira, tomate el té de esto, y tomate esta, porque la famosa Cytotec, pues métete la Cytotec, porque esto te va a ayudar. Entonces más bien correr más riesgo de salud que utilizar esta píldora. Yo creo que ahí el doctor estará de acuerdo conmigo, no sé cuál sería su punto de vista, porque sí es bueno saberlo. Exacto. El Cytotec es un medicamento que se utiliza para el tratamiento de las úlceras gástricas, ¿verdad? Entonces se descubrió que estimula las contracciones uterinas en mujeres embarazadas. Entonces, claro, el cuerpo entendía de que al haber contracciones había que sacar el bebé, el feto, entonces, y provocaba el aborto. Entonces empezaron con la Cytotec así. Ahora, ojo, el uso indebido de la Cytotec, porque, me la tomé, me la apliqué a nivel vaginal, pero no me sirvió, voy a ponerme unas 4 más, porque así somos, lo que les acababa de explicar yo. Me tomo una pastilla, pero si me tomo 2 sería mejor. Ahí esas se ven hasta en Facebook, las venden. Exacto. Si a mí en el Facebook que tenía anteriormente me salía, doctor, ¿no está interesado en vender de estas? Por ejemplo. No, gracias, les decía, no me preocupen. No, yo vendo confites, les decía. Yo vendo pastillas de mentol para la garganta. La necesito, doctor. La pastilla. No, o sea, la de mentol. Claro, la de mentol. Okay. No, porque es válido lo que dijo Xochitl, de que, bueno, está el caso específico, pero también está la otra parte, y si lo aplicamos a la parte de nuestro país es la educación, y volvemos a lo mismo. Si nuestra sociedad está muy poco educada, sí, le podemos dar la PAE, pero yo creo que ahí Xochitl estará de acuerdo conmigo, le podemos dar la PAE, pero igual la van a utilizar mal. Sí, pero entonces la prohibimos. Correcto. Sí, o sea, porque le dan la PAE de libre, porque es mentira que solo cuando haya algo forense y la van a comprar porque hubo una violación, o sea, no creo. Entonces tiene acceso cualquier persona
y se las están dando a la niña que está sufriendo violencia sexual, y luego ya después cuando quiere tener un bebé en serio, cuando ya esté adulta, bueno, es que es un trauma tras trauma, ¿verdad? Pero yo no creo que en nuestro país se cumpla esta ley de regular que solo sea para uso de emergencia, doctor. Entonces a eso es lo que voy yo. ¿Cómo evitar de que las mujeres también estén en riesgo? Porque usted lo acaba de decir, es una bomba de hormonas las que se están tomando. El asunto es más que todo la educación. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes con una persona con 3 meses de embarazo y queriendo tomar la pastilla de emergencia. ¿Por qué? Porque no, es que quiero abortar y si no tengo Cytotec me voy a tomar estas. Me voy a tomar 6, me voy a tomar... Bueno, yo he visto casos de personas que me han dicho que se han tomado 4 pastillas de emergencia. Entonces, ¿por qué? Es que no, doctor, yo no quería salir embarazada. Pues, ¿por qué no pensó? Por eso se dice en las primeras 72 horas. Porque al 4º día ya la división celular es más marcada. Sigue la división celular, al 4º día ya son 8. Empiezan a formarse los órganos de esa división celular. Por eso... la mujer ya una vez de la concepción, cuando tuvo relaciones sexuales, cuando ovuló, ¿verdad? Y todo, y quedó embarazada, 10, 15 días, de 10 a 12 días después, ya puede hacerse la prueba de embarazo. Porque cuando ya se empezaron a formar los órganos, se empezó a secretar una sustancia que se llama gonadotropina coriónica humana. Por eso las pruebas de embarazo dice HCG. Son las siglas en inglés, y ya se empieza a secretar cuando ya el feto está formado. ¿Y qué es lo primero que se forma? El corazón. Y empieza a latir a las 3 semanas, pero ¿qué es lo que pasa? Ya se empieza a formar las fibras del corazón, ya a partir del pongámosle, 10º día, y por eso se empieza a secretar la gonadotropina, ya se está formando el embrión. Entonces, ahí sí podría considerarse abortivo. Okay. Porque estamos hablando de que ya se está formando un ser humano. Sáquenos de una duda, doctor, ya que nosotros los 3 estamos en el extranjero. Desde la aprobación de esta pastilla anticonceptiva de emergencia en los medios, en todos los medios radiales, escritos y televisivos, se empezó a decir cómo se podía, o a educar cómo se podía utilizar esta pastilla, ¿o no? Los medios de comunicación, si usted no les paga, no informan. No, me refiero a que el gobierno creó una campaña o no. La campaña ya está establecida en los medios oficiales, ¿verdad? Exacto. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa? Que debe de ser exactamente, primero, orientar a los maestros, porque ellos son los que están en contacto directo con las personas más vulnerables, en este caso los jóvenes. Porque los embarazos adolescentes siguen a un ritmo galopante increíble, ¿verdad? Yo siempre cuento la historia de cuando estaba estudiando en el hospital más grande de Honduras, el Hospital Escuela, y estaba una niña de 13 años pariendo. Wow. Entonces salía y no aguantaba los dolores y salía corriendo y decía, sí, que por eso tal por cual estoy embarazada, y el novio estaba afuera y era un cipote de 14 años. Dios mío. Entonces, sí, que por vos, que no. Exacto. Entonces, ¿qué va a cuidar? Nada. Sí. Absolutamente nada. Entonces, para esos casos también, en caso de que diga, bueno, pero claro, nadie va a estar encima de ellos para ver qué están haciendo. Entonces, ahí es donde entra el proceso educativo. La pastilla no se puede prohibir porque se está necesitando. ¿Verdad? Tanto niño abandonado. Dígame. Disculpe que lo interrumpa, pero si no... No se preocupe. Usted ya me conoce. A lo que voy, a veces queremos que la educación sexual la hagan los maestros, la hagan ustedes los doctores, pero no la estamos haciendo en casa. Y le voy a dar un ejemplo del por qué. He conocido muchos niños, ¿verdad? A lo largo de mi vida, o sea, hace poco, que mencionan, o sea, sus órganos reproductivos, ¿cómo se llaman? Nuna, le ponen no sé qué, que la niña la conejita, que el pancito, que es la cosita. La cosita. Que no, es que no sé, ¿verdad? Y mi hijo, que el menor tiene 2 añitos, pero ya desde los 9 meses, yo le preguntaba, ¿dónde está su pene? Él me lo señalaba, él se lo tocaba y ya sabía. Y ya mi hija, la mayor de 5 años, sabe que se llama vulva y que su hermano tiene
Sí, o sea, ¿por qué no podemos los padres enseñarles, verdad, a nuestros hijos desde casa? Obviamente que vamos a ir buscando un vocabulario acorde a sus edades. Sí, mi madre es enfermera, saludos para ella porque nos ve. A mí me decía, la peor mentira del hombre es solo la puntita. Y yo, mami, me tapaba yo, de verdad. Pues que es cierto. Entonces, yo ingenua, después de la puntita se te va todo. Y entonces, mami, qué barbaridad. Mi mamá siempre me habló claro. Y me dice, si tenés relaciones sexuales, ver a esto. Y tenía el otro lado de mi abuela, que me hacía ver la virginidad como aquel tesoro que tenían que descubrir, ¿verdad? Yo siento que muchos hombres, voy a retroceder, no voy a decir que todos, pero sí la mayoría, piden la famosa prueba de amor. O sea, dámela. Y yo siempre le digo, porque ahora soy tía y soy mamá, o sea, dámela esperando el tiempo en que realmente esto, porque no puedo decir, ay, sí, que hasta que se case y todo eso, porque estamos viendo lo contrario, se están viviendo otros tiempos y estamos, o sea, tantas cosas, ¿verdad? Pero, ¿por qué no volver al tiempo de antes de decirle que decida? Y pues solo porque me la piden, y sí, es que si no se lo doy, va a creer que no lo amo. Y hay algunos hombres que piden la virginidad de la mujer, ¿y por qué nosotras no podemos pedir lo mismo del hombre? Ah, ¿por qué no? Porque no quieren, porque no quieren. O sea, pedir la virginidad del hombre. O sea, esperar. O exigirla, esperar, es que yo digo, pero yo creo que dejemos de decir que si el gobierno, que si los doctores, que si los maestros, no, comencemos desde casa, informando a nuestros hijos. Eso es muy importante porque vaya, por ejemplo, mis padres, uno es médico y mi mamá es farmacéutica. Entonces, en este caso ellos me instruyeron bastante bien e inclusive me lo hicieron de una manera un poco, no con miedo, pero así como, mira, existen estas enfermedades, ¿sí? Y estas enfermedades te va a dar esto. Exacto, y puede dar esto y te puede dar esto. Y no estamos hablando solamente de HIV. O sea, estamos hablando de todas las demás enfermedades venéreas que inclusive con ejemplos gráficos, porque así son los médicos. Sí. Entonces, y yo quedaba así como, esto te puede dar, o sea, lo que te estamos diciendo es no, nosotros sabemos de que obviamente lo vas a hacer, pero cuídate, sabe con quién lo haces, porque uno no sabe, y es como una cuestión de una cadenita, porque inclusive yo una vez vi algo de que si vos tenés relaciones sexuales con alguien, tenés relaciones sexuales con todas las personas con las cuales esa persona ha tenido relaciones sexuales. Entonces, si uno se pone a pensar en eso, uno dice, ¿y si alguna vez esta persona se metió con alguien que tal vez no es muy... Entonces, ahí te entra, no un miedo, pero una cuestión de tener cuidado. Entonces, creo que lo que dice Vera, de que la educación viene desde la casa, ayuda mucho a que los jóvenes no se involucren en en promiscuidad, básicamente, y en tener que utilizar estos... métodos de emergencia que yo creo que deberían de ser reservados, y creo que Xochitl está de acuerdo conmigo, para casos excepcionales, porque una cosa es para casos que lo ameriten y otra cosa es que ya lo agarres, ya lo agarren, doctor, como dijo usted, la ristra en la cartera, y en vez de utilizar preservativo, en vez de tomar un método anticonceptivo, cada vez que me meto con alguien, por ejemplo en el caso de la mujer, me metí con alguien, bungulgún. El otro fin de semana me metí con otra persona y bulungú. Doctor, el hombre ya le voy a dar la palabra. a la mujer. Ya le voy a dar la palabra, pero antes quiero seguir el hilo de lo que viene hablando Vera y Carlos. Y es que ellos dicen en nuestra casa, sí, bueno, Carlos, tuviste la gran bendición de tener un papá doctor y una mamá farmacéutica y Vera una mamá enfermera. Pero ¿qué pasa con los niños, los jóvenes que viven en zonas rurales, que sus papás se dedican, son jornaleros, que sus papás son albañiles? O sea, no tienen esa capacidad de hablarle a un niño y explicarle, mira, tenés que cuidarte, tenés que evitar el embarazo, tenés que evitar enfermedades o utilizar la píldora si te violan. O sea, ¿cómo vamos a hacer eso? Solo por medio de, o ya sean los médicos o el gobierno, y lastimosamente tengo que decirlo, el gobierno antes de venir y aprobar algo así, o no sé si por eso le preguntaba al doctor, ¿están
con campañas fuertes para decir la PAE solo es para casos de emergencia, o no, que todo el mundo ya, sí, probaron la PAE, ya no van a venderla así bajo. Doctor. El asunto es de que, por ejemplo, a nivel educativo ya existe como plan de formación dentro de la Escuela de Medicina en Honduras. Nosotros llevamos clases que se llama Servicio Social Formativo en tercer año. Llevamos la clase de Salud Pública, 1, 2, 3 y 4, en el cual uno va a los centros de salud rurales. Entonces, está dando consulta y tiene que programar dentro de su tiempo la educación, especialmente ese tipo de educación a la población. Pero ¿qué pasaba? Y me pasó, porque yo estuve asignado aquí a Santa Ana, no así como lo saben. Entonces, citaba, tal día se va a ver charla de educación, pues había que llevar refrigerio porque si no la gente no iba. Pero ¿qué pasaba? La gente no llegaba porque no le interesaba el tema. Entonces, ahí caemos a lo que dijo Vera. O sea, la educación tiene que empezar en la casa, pero ¿qué es lo que pasa? Es cierto, es bueno tener un papá doctor, es bueno tener una mamá enfermera, así, macanudo, estamos pero hechos y todo eso. Pero, ¿qué pasa con los otros profesionales? También son personas letradas. Y aunque no sea profesional, una persona con un título universitario también es una persona inteligente, porque todos los seres humanos somos inteligentes. Yo siempre digo, la inteligencia de la persona se mide por la capacidad que tienen a hacer bien las cosas. Si es un albañil y es bueno, yo no puedo yo no puedo hacer un muro. Tengo que buscar un buen albañil y para eso se necesita inteligencia, ¿o no? Claro, tirar la plomada y todo, hasta tienen cosas de ingeniero. Ajá. Entonces, ¿dónde queda el resto de capacidad analítica como para tocar esos temas? No, anda, que te eduquen en la escuela. O anda a preguntarle al doctor porque él es el que sabe. Pero es que vamos a lo mismo del tema tabú. Es que no es cuestión de que no sean capaces, es que existe el tabú en Honduras. Yo les digo, o sea, a mí mi mamá y mi papá nunca me hablaron de relaciones sexuales, nunca me orientaron, nunca me dijeron, y eso yo lo fui aprendiendo en el camino, como diríamos, o sea, bueno, pero eso es lo que voy yo. Si puedo entrar, tal vez me voy a meter a un tema un poco político, pero yo pienso que si le damos la responsabilidad al gobierno de controlar una situación que nosotros como personas, como unidades familiares, porque esa es la división básica del ser humano, la unidad familiar. Si le damos al gobierno esa potestad de, no, vos encargate, no vamos a llegar a nada, porque sabemos de que, y sobre todo, si aquí en el primer mundo a veces hay un poco de inoperancia de parte del gobierno, no digamos en el tercer mundo, en nuestros gobiernos, y no estoy hablando caso específico de X o Y partido, no, estoy hablando de los políticos en general en todos los países, son inoperantes, hay mucha corrupción sistémica, hay mucho nepotismo, etcétera, etcétera. Entonces, si le damos que el gobierno nos controle esto, no va a tener éxito. Creo que la parte de que eso tiene que empezar por la familia, creo que sería válida. Y si lo dejamos, pues el gobierno puede intervenir, claro, porque es el Estado. Pero si decimos, no, es que el gobierno se tiene que hacer caso, entonces la familia tiene que explicarle de que si violan a una niña, tienen que le van a comprar la PAE y se la van a dar. Si lo que la familia tiene que explicar es cuídate para no llegar a esas. Sí, pero ¿cómo llega una familia que no, bueno, hay profesionales de otras profesiones, no necesariamente de la medicina, pero hay gente que no va a la escuela, que no, o sea, es lo que voy yo, o sea, no tienen ni acceso a la escuela y vamos a las zonas rurales donde también existe la PAE, no solo es en San Pedro Sula, no solo es en Tegucigalpa, Comayagua y La Ceiba, las principales ciudades, sino que en toda Honduras está ya permitida la PAE y que se pueden utilizar estos métodos y que la gente no tiene educación sexual porque ni el gobierno ni sus familias las han ido transmitiendo. Entonces, ¿cómo hacer eso de que exista una formación y que se deje el tabú, doctor, pero no solo por parte del gobierno? Yo no digo que solo es trabajo del gobierno, claro que no, pero también para que llegue a una familia que
que no tiene recursos, primero tiene que llegar por una fuente que le permita abrir los ojos, ya sean los doctores o el gobierno, porque hay familias que sus abuelos, sus mamás no les dieron esa orientación y no tienen acceso tampoco a ellos. Y pues por lo tanto no se lo van a dar a sus hijos. A eso es lo que me refiero. Ahora, lo que tenemos que hacer más que todo es empezar a quitarnos la venda de la cara y pensar, nosotros que tuvimos la oportunidad de asistir a un nivel superior de educación, ¿verdad? Y empezar a transmitir ese mensaje, porque también hay gente muy preparada que se cierra. Y no debemos de ser así. Se supone, como le digo yo a mis hijos, mientras más libros lees, más se abre tu amplitud al universo. Pero si solo lees un libro, ahí te quedas. ¿Verdad? Entonces, lean. Y de paso se ahorran el de enfermarse de Alzheimer o de Parkinson, les digo yo, ¿eh? Porque así van su cerebro está estimulado. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay gente que no puede leer y escribir, es cierto, yo conozco. Tengo un amigo que no sabe leer y escribir. Anda un celular mejor que el mío, por cierto, y manda mensajes de voz, Claro, porque no puede leer. ¿Verdad? Y mira TikTok. Podía pronunciar eso. Mira videos, mira los reels, mira de todo. Y le digo, ¿y qué has aprendido ahora que tenés tanta información en la mano? Puras tonteras. Claro. Eso fue lo que aprendió. Entonces, tenemos que enseñarle a nuestro pueblo a usar esa tecnología. Y usted va a ver gente muy humilde, con buenos celulares. No tiene nada de malo. Pueden andar un iPhone 15,000, lo que sea. Pero si lo saben usar. Pero la gente viene y tiene el celular y les digo yo, investiguen. Aquí viene la gente a consulta. Y me dice, doctor, fíjese que yo investigué y lo que tengo, vino una cipota que venía de tomar 3 aviones para llegar acá. Y venía con parálisis facial. Entonces le explico yo, la descompresión de estar subiendo y bajando le afectó los huesecillos del oído. Y ahí está el yunque, el estribo, que es el que nos da el equilibrio, y el martillo. Entonces, vamos a quitar la inflamación. Yo leí que era parálisis de Bell y que, bueno, entonces, ¿por qué vino? Tráteselo usted. Yo ahí le digo... Me vino a pagar para nada porque usted lo buscó. Pues sí, si quiere, tráteselo usted, pero yo siempre le voy a cobrar. Claro. No, entonces empezamos. Está bien, excelente. Discutan conmigo porque yo aprendo también. Y enseño y aprendo más. Y reafirmo mi conocimiento. Porque la forma de uno de conservar su conocimiento es enseñándolo. Y repitiéndolo y repitiéndolo y repitiéndolo. Entonces, ¿qué es lo que pasa si uno le quiere hablar a una persona de un tema como ese? Ya hay que quitar la palabra tabú, ya no hay que usarla, porque nos cerramos tabú y ya, paramos la trompa y empezamos a ir para otro lado. Y la persona que nos está hablando está enfrente. ¿Cierto o no es cierto? Cierto. Eso pasa. Entonces, no, ya no vamos a hablar así, ¿verdad? Otro tema, ya que está hablando del tabú, porque hay otro punto de vista. Lástima que no tuvimos una persona de ese lado que expresara su punto de vista, pero está también el punto de vista religioso, el de que no utilizan anticonceptivos porque piensan o dicen, bueno, eso es su creencia y se les valida completamente porque es lo que creen de que los hijos vienen y son regalo de Dios y utilizar esto es pecado. ¿Y cómo se puede tratar de entrar, o sea, llegar a evitar, por ejemplo, embarazos no deseados y todas estas situaciones, ya cuando hay personas que tienen estos puntos de vista que, como digo, son válidos, porque son creencias y ahí pues es muy difícil decir, no, pues esto no es correcto, eso sí es correcto, porque al final y al cabo, cada cabeza es un mundo, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer para llegar a un balance, llegar a un acuerdo y decir, ok, bueno, sí, claro, ustedes tienen sus maneras, pero si pasa esto, pues pueden utilizar esto. ¿Qué se puede hacer ahí en ese caso? Ok, desde el punto de vista religioso, está la unión, ¿verdad?, de las personas, ahora bajo las leyes del hombre y bajo las leyes de Dios y todo, fuera del matrimonio, fornicación y todo eso. Entonces, empezamos con eso, está bien, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿En qué momento de la Biblia, por ejemplo, o en qué versículo de la Biblia, en qué momento entra la Biblia, o en qué versículo de la Biblia habla de los embarazos adolescentes?
de los embarazos no deseados porque son producto de una violación. ¿Ah? Entonces, ¿en qué parte? Pero entonces empiezan los líderes religiosos, ¿verdad?, a interpretarlo y volvemos a lo que habíamos mencionado anteriormente. Nosotros leemos algo y lo interpretamos a nuestra manera. Yo voy a tener un criterio de lo que lea, Vera va a tener otro, Xochitl otro, Carlos va a tener otro. Sí. Y a la hora de la hora, tal vez se parezcan, pero no va a ser el mismo. Imagínense ustedes un cura dándome consejos matrimoniales. Yo tengo 23 años de casado, voy a ajustar, y 2 de novio que tuve con mi esposa. Ajá. Y un cura que nunca se ha casado va a venir a hablarme de matrimonio y de lo que he vivido yo con mi esposa. O sea, yo no estoy criticando porque yo soy católico, ¿ah? Y yo incluso fui catecúmeno y le decía yo a los padres, ¿por qué dan consejos matrimoniales si nunca han estado casados? ¿Y qué le respondió el padre? Pues me dijo el padre, tenemos que hacerlo porque ¿a dónde más van a ir? Me dijo el padre. Claro, parte de consejero, sí. Entonces, claro. ¿Se acuerdan lo que les dije? ¿Va? La gente, los que sabemos tenemos que decirle la verdad a la gente y buscar, como dije Xochitl, masivamente transmitir ese conocimiento para que no vayan a preguntarle a la persona que no sabe, pero habla solo porque tiene voz. Nada más. Claro, porque ahorita, con esto de las redes sociales, también hay mucha gente que tiene voz, no solamente, pues en este caso, estamos hablando de personas religiosas, pero también muchos influencers. E inclusive, doctor, porque hay muchos médicos en TikTok y en Instagram y en Facebook que dan unos consejos que por la banana. Sí, no, por la 20. Y son médicos, pero como ya se tiene, ya es como que, este es el doctor fulano, entonces sí, sí. Tiene credibilidad. Entonces, ¿cómo atacar eso también? Porque viene con lo que dice Xochitl de organizar la comunicación. O sea, cómo comunicarle a las personas, pero vienen los influencers y todo esto, te dan algo que no es correcto. ¿Qué hacer en ese caso? Exacto, el asunto es, bueno, ya no se puede controlar eso de las redes sociales porque es cierto, yo me pongo a ver opiniones de disque médicos porque algunos hasta salen con bata blanca, pero la mayoría son, no sé qué grado tengan en el área de la medicina, ¿verdad? Sin denigrar a nadie, ¿verdad? Porque un día escuché a una especialista gastroenteróloga decir que el 90% de la población en México tenía la bacteria, Helicobacter. Entonces, y la bacteria... el otro 5% no la tenía, el otro 5% y el otro no me acuerdo. Entonces digo, se sacó la estadística ahí de la... No tanto, el porcentaje da lo mismo, sino que, Carlos, la bacteria es un microorganismo que todos tenemos como parte de la flora bacteriana del sistema gastrointestinal. O sea, lo que la hace que enferme es que aumente la cantidad porque uno padece de estreñimiento porque no toma agua. O sea, la bacteria siempre está ahí. Lo único que hacen cuando hacen el examen de la bacteria es que en el campo de visión del microscopio salgan más de 15 unidades de bacteria. Entonces, es positivo, dice uno. Por eso tiene dolor de estómago, por eso tiene esto. Entonces, yo quedé así, tenemos al especialista y yo, bueno, wow. O sea, hay algo que me gustaría preguntar desde el caso del gremio médico en Honduras. ¿Está unánime? ¿Hay opiniones contrarias? ¿Hay debate sobre esto de la PAE? De lo que usted ha visto de parte de los médicos, pues, si es algo positivo, si es algo negativo, o está esa pelea entre el gremio. Bueno, aquí vamos a caer en algo, ojalá no me meten problemas con esto, pero Vera ya me conoce cómo soy. Si lo pienso, lo digo, si no, mejor me callo y me voy a cocinar, a hacer el almuerzo. Bueno. Entonces, porque el asunto es de que depende del conocimiento que tengan mis colegas. Ya. Porque si tienen la base científica, o sea, ellos tuvieron que haber, yo lo aprendí de ahí, o sea, yo no es que soy el erudito de la medicina, wow, el inventor del agua bendita, no, simple y sencillamente yo lo aprendí porque me lo enseñaron. Entonces, si ellos tienen el mismo conocimiento que yo tengo porque lo aprendieron en la escuela de medicina, ¿verdad? La opinión tiene que ser la misma. Ahora, el colegio médico está de acuerdo, porque es una medida que debe haberse aprobado hace tiempo, pero no se hacía solo por cuestiones de idiosincrasia política, nada más. Política.
Sí, es que Porque con esto pierdo votos, con esto gano votos y mejor me voy y la gente empieza a repetir como perico lo que dicen los políticos. Ajá. Y ya, se acabó. Claro. No usan el raciocinio, no lo usan. ¿Será porque no lo quieren gastar? ¿O será porque no le han quitado la etiqueta de nuevo? ¿Verdad? No sé, quisiera saber. Bien, yo... Doctora, lo que usted decía... perdón. No, termine, verá. Si aquí lo tengo anotado para que no se lo de... bueno, muy bien. Lo del celular a mí me da risa porque es verdad, gente muy humilde, pero el celular y la recarga, el internet no les falla. Y lamentablemente están acudiendo a educación sexual, y ya me estoy metiendo aquí en otro tema que tal vez lo podemos tocar más adelante, que es la pornografía. ¿Me entiende? Entonces yo estoy aprendiendo de esto, ¿verdad? Yo sí puedo ver pornografía, pero no puedo ver cosas que realmente me eduquen. Exacto. Uy, tocó el punto neurálgico. O sea, yo tengo acceso a todas las páginas pornos que hay en internet, pero no puedo leer un artículo o una publicación que hay sobre la PAE. ¿Por qué? Porque es tabú. Y empezamos a usar la palabra tabú. Y empezamos a usar y decir, bueno, vamos a ver qué es lo que revienta y esperemos a ver qué sale, ¿verdad? Xochitl, creo que tenías ahí un... Sí, lo que iba a decir, y es que sigo yo con el tema de la educación sexual, porque para mí esto de la PAE sin una restricción que de verdad se cumpla, como que no tiene mucho sentido. Y bueno, por ejemplo, yo no sé, doctor, usted acláreme ahí, si en Honduras existe esto, pero por ejemplo, yo, como bueno, aquí nos toca hacer de todo, yo trabajaba con una muchacha que le cuidaba al niño de vez en cuando. El niño ya tenía como unos 12 o 13 años. Y a mí ella me mandó a que fuera a una cita médica con el niño porque ella no podía ir. Era una cita médica en la que le iban a aplicar, si no me equivoco, una vacuna, y también era una cita médica al tiempo de información. ¿Qué pasó? Al niño lo desvisten, se queda solo con su ropa interior y todo, y le empiezan a hablar y a decir, mira, en este momento vas a empezar a tener cambios en tu cuerpo, en este momento esto y lo otro. O sea, le empezaron a explicar lo que yo les estoy diciendo de la educación sexual. Y ahora lo recordé de eso. Entonces, ¿por qué en España existe esto? Y no sé si en Honduras también, pero que yo me acuerde, a mí nunca me llevaron a una cita médica donde mi enfermera de cabecera, mi doctor, me iba a explicar esto. Entonces, este niño tuvo el acceso a esto de que le dijeron van a tener cambios en tu cuerpo. Ya empezás a tener vellos en tu parte y esto. Y entonces le empezaron a preguntar y a decir y a explicar todo el tema de los cambios sexuales que él iba a tener. Y es parte de la educación sexual. Entonces, así como está este tema con el niño, ¿por qué no también utilizarlos con las niñas, las jóvenes, por ejemplo, que se les aplica la vacuna del VPH? ¿Verdad? Entonces, cuando se les aplica la vacuna, explicarles, mira, esto y esto, puedes acceder a estos métodos anticonceptivos, tenés que prevenir enfermedades, esto, pero no se hace en Honduras. El asunto es, volvemos a lo mismo, la educación. ¿Por qué? Porque la gente que está criando a los niños actualmente tiene una limitación y la limitación está en su mente. Entonces, llega, por ejemplo, cuando yo estaba en el centro de salud, empezaba a dar charlas. La gente estaba esperando, entonces yo me tomaba 5 minutos y empezaba a dar charlas. Llegó y me dice, mire que la niña tiene unas cositas en su parte. Y, no, ¿cómo? ¿A dónde las tiene? En la vulva. No, en su parte. ¿En cuál parte? Ni que fuera carro para que tuviera alguna parte, le digo yo así. No, doctor, usted me entiende. Lo que pasa es que se está haciendo, yo no me hago, le digo. Usted es la que se quiere hacer la nueva, Leo. Entonces, la gente pone una barrera como ofendiéndose, como mecanismo de defensa. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Desde ahí estamos frustrando o deteniendo la educación. Entonces, la niña mira lo que hace la mamá y cree que es lo mejor. No, voy a desafiar a los doctores y voy a decirles eso para que no me siga diciendo nada. Entonces, bueno, pero si es una niña y tiene algo en la vulva, hay que examinarla.
¿verdad? Y ahí Claro. se hace un protocolo, se llama Médicos Sin Fronteras y todo eso para dar sospechando que es abuso sexual, ¿verdad? Entonces, Sí, bueno, vamos, es que vamos a... ahí es una situación bien complicada, por lo que, bueno, Social decía, se nos fue un poco, pero va a regresar. Es bien complicada porque son dos mundos diferentes aquí en España, obviamente, primer mundo estamos hablando, y el tercer mundo. Acá, por ejemplo, mis sobrinos ellos creo que tenían 4 o 5 años y ya tenían educación sexual, pero no les hablaban de cuestiones ya de adolescente, sino que de cuestiones de niño, conociendo su cuerpo, empezando a conocer su cuerpo. Inclusive les hablaban de cómo ellos eran concebidos, de lo que hacían sus padres para concebirlos, de una manera que ellos pudieran entenderlo y sin morbo, obviamente. ¿Por qué? Porque, y seamos honestos, en nuestro país, la mayoría de nosotros empezamos a conocer de sexo por nuestros compañeros, por lo que vemos en la tele, por lo que vemos en internet, por lo que vemos en el teléfono, y ya cuando nos empiezan a dar una educación sexual correcta, tenemos una manera torcida de verla. Sí, entonces Exacto. por eso de ahí viene no, de eso no hablo yo. No. ¿Por qué? Porque lo hizo a escondidas, entonces ya cree que eso es malo. Ya cree que eso es malo. Entonces, el problema es que en nuestro país tenemos esa situación. ¿Cómo le quitamos a las personas ese chip que tienen de que hablar de eso es malo, de que todo eso lo hacemos a escondidas, de que esto es pecado? ¿Cómo? ¿Qué hacer? Pero Carlos, ¿de dónde lo aprendieron? Es la pregunta. O sea, lo aprendieron, fue heredado de generación en generación. O sea, si yo le enseño a mis hijos que hablar de eso, yo les digo a ellos, ¿verdad? Claro, entonces va a decir la gente que nos está viendo, es médico, pero no, yo les digo, miren, ustedes cuando quieran tienen un amigo, cuando quieran tienen un papá y cuando quieran tienen un médico. Así es. Tienen la suerte de tener los tres en uno, pero cuando quieran separarlo, se separan y cheque. Y hablamos de eso. Con mi hijo yo hablé de la masturbación porque, otro tema, como la autoexploración. La autoexploración para evitar problemas después. ¿Qué tipo de problemas? Me dijo un papá. Eyaculación precoz, por ejemplo. ¿En serio? Sí. Claro que sí. Entonces, usted tiene que enseñarle que tiene sus órganos reproductivos, que cómo funcionan al estímulo, cómo funcionan a esto, cómo funcionan a lo demás. Pero, ¿qué es lo que pasa? Nos limitamos. ¿Pero por qué nos limitamos? Primero, porque no tenemos el conocimiento, pero sí tenemos un celular alta gama, pero lo utilizamos solo para ver las páginas porno o para ver TikTok o para ver quién se operó las nachas. Nada más para eso. O para ver qué dijeron en aquel canal que dijo el dueño del canal que tenía 3 días de no hacer pupú. Entonces, eso sí, porque eso sí, es interesante. Pero no, yo le digo a la gente, no, doctor, pero es que lo que sale en Google, le digo yo, me dice, nadie lo cree, ¿cierto? No tiene base científica. Entonces, ahí nomasito usted se mete a Google Académico y le sale todo a Google Académico. Usted pone el tema y le salen artículos médicos con base científica. Entonces usted dice, ¿cómo hablarle de mis hijos? Y ya le salen las publicaciones. ¿Cómo hablarle a mis hijos de tal cosa? Solo tiene que poner eso. Incluso, bueno, si hay aplicaciones en las que busca las canciones con su propio léxico, ¿va? Tiene que haber de otro. Mi mamá, de hecho, nunca le hablaron de sexo a mi madre. Mi abuela, hasta el día de hoy, es una mujer muy cerrada que... A mí, nosotros lo molestamos, abuela, vale más que no, si tiene 3 hijos, ya va. Y suerte que no estoy cerca de ella porque si no me da en la boca. Pero a lo que yo voy, que ya no podemos estar en esos tiempos o mantenernos encerrados porque nuestra generación, bueno, no nuestra, sino que la que viene, nuestros hijos, ¿verdad? Es que lo van a encontrar y ahora los niños desde muy pequeños, es otro tema, que les están dando celulares. O sea, yo estoy en contra que a los niños se les dé, o sea, y de hecho hay estudios que están demostrando que a partir de los 16 ya se le podría dar un celular ya al adolescente. Entonces, la preocupación... Otro tema. Sí, por eso otro tema. No, en el sentido de que vaya, por ejemplo, en mi caso, yo tuve celular hasta que me lo pude comprar. Así. Y, mi papá sí me lo dijeron.
Hace 5 años. Sí. No, pero yo sé que estos son otros tiempos y que ahora el teléfono ya es una cuestión que ya dentro de poquito, unos 5 o 10 años, lo vamos a tener metido en el cerebro, en un chip. Exacto. Vamos a dar el celular. Ay, sí. Entonces, vamos a llamar solo tocándonos aquí. Exactamente. Pero igual, yo creo que no está mal no dar. O sea, tiene que tener un límite, así como no creo yo que un niño de 10, 11 años, 9, 12, 13 inclusive, ¿para qué va a andar un teléfono? Sí. Eso ya como el extra de todo eso. Pero no podemos hacer nada para detener ese No, problema, por decirlo muy así. difícil, no. Ahora, lo que dice Xóchitl, y aquí es donde caemos, o sea, los jóvenes, los niños, póngale 5º grado en adelante de primaria, ya manejan la información. Lo único que tenemos que hacer es actualizarnos nosotros los viejos y enseñarles a utilizar esa información. Porque ellos manejan más información que nosotros, ¿verdad? Y yo les digo a mis hijos, ¿verdad? Yo sé que ustedes miran esto, ustedes miran aquello. No les vayan a ir a preguntar a ninguno de sus amigos, pregúntenme a mí. Y yo les contesto lo que ustedes quieran, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo no quiero que el día de mañana fracasen solo porque no adquirieron el conocimiento cuando le preguntaron a quien sabía. Entonces, yo no tengo restricciones de ningún tipo con ellos y yo les digo, ¿verdad? Pero eso sí, hay que tomar una decisión. ¿Verdad? Lo primero que le dije a mi hija cuando le vino su periodo, ¿verdad? No es que estás ya lista para reproducir como algunas culturas lo creen. Te va a ir a reproducir así como dice Carlos, que va a tener relaciones con uno, con otro, y que ahí se fregó todo el pueblo, ¿va, Carlos? Y no te pusiste de preservativo, bueno, pues tenés, aquí está la pastilla. No, entonces le dije yo, solo le dije una cosa, y le digo, una de las causas principales del cáncer cervicuterino o el cáncer de cervix es las múltiples parejas sexuales. O sea, si vas a decidir hacerlo, tenés que saber con quién. Y no andar probando con quién, con este sí, con este sí, con este sí, a ver qué me sale. ¿Verdad? Entonces, con eso bastó. Bueno, para ir concluyendo, porque tampoco lo queremos entretener mucho, doctor, ahí, porque sé que tiene otras ocupaciones, pero creo que de todo lo que hemos hablado, podemos englobar una cosa, y Xóchitl estuvo insistiendo, pero creo que lo podemos englobar esto de la PAE pasa por pasa por la educación. Exacto. La PAE es importante, es necesaria tenerla para ciertos casos, pero creo que a la par, o en mi opinión personal, a la par debe ir mucha educación, que es lo que nos hace falta en nuestro país, en el caso específico de Honduras, y también dejar los tabúes, como dijo el doctor Marcio, hay que dejar los tabúes y empezar como padres en la familia a hablar con los hijos, como sociedad a ser más abierta a los temas, no esconder las cosas que se hacen, que en realidad se hacen, pero que las metemos abajo de la alfombra. Porque hay una canción muy famosa que dice, toda la gente tiene sexo. Que dice, people are still having sex, y nadie lo va a detener. No one's gonna stop them, dice en inglés, nadie lo va a detener, y eso es lógico, eso así va a pasar. Entonces creo que pasa mucho por la educación. Sí, estoy yo de acuerdo con la PAE para ir concluyendo, porque me gustaría también ver el punto de vista de todos. Yo estoy de acuerdo que esté disponible, que esté a la mano de las personas que lo puedan necesitar, pero al mismo tiempo que la persona que lo utilice sepa cómo utilizarla y que sepa también de que hay otras maneras para evitar utilizar esto. Que no lo utilicen como un método anticonceptivo normal, sino que vaya al ginecólogo, pues, si quiere, porque recuérdese que esta pastilla solo se puede, no sé si estaré equivocada, doctor, utilizar 2 veces al año por su carga hormonal que tiene. Entonces, es peligroso, tenga usted mucho cuidado, no se la tome como confit, al igual que Carlos, yo estoy de acuerdo con que se haya anulado, voy a decirlo así, la prohibición, pero también que vaya de la mano de la educación, que es lo más importante. Más que prestarle atención, yo creo que al tema de la PAE es la educación sexual que tiene que tener los jóvenes.
Bueno, yo igual también estoy de acuerdo con que esté accesible para estos casos de emergencia, pero tiene que ir, como dice Vera, de la mano con la educación sexual y las restricciones adecuadas para que no esté al alcance de todos, sino que al alcance de quienes de verdad lo necesitan. Bueno, para toda la gente que nos mira, déjenme decirles que la información ya está, los niños la tienen. Es más, ustedes como padres de familia solo tienen que ponerse a platicar con ellos y usar su raciocinio y decir, bueno, este sabe más que yo, pero gallo viejo con el ala mata. Entonces lo que voy a hacer, sí, exacto, lo que voy a hacer es decir, dar mi punto de vista, qué es bueno y qué es malo de la información que mi hijo maneja. Y decirle, esto es bueno, esto es malo, esto te conviene, esto no te conviene, hace esto, no hagas esto. Porque para eso no se necesita tener un posgrado en sexualidad. No, solo se necesita usar la cabeza y poner un poco de la experiencia que hemos adquirido para llegar a nuestros años. La información la manejan los jóvenes. Y les voy a contar un caso, ya por último. Viene un paciente con el hijo, ¿verdad? Mire que tiene este problema y que no sé qué, y que no sé cuánto, y alterado los papás, ¿verdad? Entonces venía con una ITS. ¿No? Él tuvo relaciones. ¿Qué? Y la mamá, yo les digo, en el nombre de Dios proclamo y que no sé qué, y que no. Y tranquila señora, le digo yo, si eso es normal y lo vamos a tratar y va a pasar esto y va a pasar aquello y todo eso. Empiezo a platicar con él delante de ellos. ¿Y cómo sabes eso? ¿Y quién te dijo eso? ¿De dónde aprendiste eso? Va que fue con aquel, el que te llevas. Y empezamos con... No tenemos que reprocharles nada, tenemos que apoyarlos y amoldar esa plastilina de información que tienen ellos a manera de que les sirva de utilidad para ellos, ¿verdad? En conclusión, hable con sus hijos, eduquemos nosotros 4 que tenemos la oportunidad de estos medios, hagámoslo masivamente y educar de que alertar de que la educación sexual tiene que ser obligatoria, comenzando con la autoexploración. Bueno, doctor, muchas gracias, doctor Marcio Rodríguez, que estuvo con nosotros en el programa de hoy. Espero que no sea la última vez. Así que desde allá, pues, invitación para otro programa porque la pasamos muy bien. Vera, Xochitl, ¿algo que decir antes de terminar? Que los esperamos en la próxima entrega de ¿Qué hablamos? Recuerden suscribirse y recomiéndenos porque este tipo de programas es que se tienen que hacer virales para que vayamos educando poco a poco. Xochitl. Así es, ¿no? Nada más agradecerles por estar siempre con nosotros a través de YouTube o también a través de Spotify. Y gracias por estar con nosotros y lo invitamos al próximo episodio. Y también comenten qué les parece, si están de acuerdo o no están de acuerdo, si les gusta, si no les gusta. Ahí tienen toda la libertad. Bueno, hasta otro programa. Que la pasen bien.